se encuentra en el Salmo 143:3. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pueden sentarse. En la Biblia proviene del hebreo shaddai y del griego trio, que se traduce como romper, aplastar, triturar o humillar. En el contexto bíblico, quebrantar implica una profunda transformación personal que puede ser tanto física como espiritual. No se trata simplemente de una ruptura, sino de una transformación que lleva a una nueva forma de ser, a una nueva vida. Cuando escuchamos la palabra quebranto, rápidamente nuestra mente nos trae un sentimiento de aflicción, un sentimiento de tristeza. Podemos percibir desesperación, podemos llegar hasta imaginarnos el escenario de esa persona. El quebrantamiento, como nos dice su misma definición, es ese rompimiento, y cuando algo se rompe, duele. Nos duele nuestro corazón, duele nuestra alma. ¿Cuántos aquí han pasado por la experiencia de un hueso roto? Cuando yo no le he pasado, mis dos hermanos sí, y lo viví de cerca cuando éramos niños, y realmente vi en su rostro ese momento de aflicción, de desesperación, de dolor, porque la función de los huesos en el cuerpo humano es el sostener, el darle esa estructura. Y así como nosotros tenemos esa función en nuestro cuerpo, de esa movilidad, nuestro cuerpo necesita un tiempo de sanación. A veces hay que llegar hasta la operación, y en muchas ocasiones podemos percibir y podemos atravesar ese momento de aflicción en nuestras vidas, y podemos pensar, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué tuve ese accidente? ¿O qué me llevó a ese quebranto que fue físico? En mi lectura para la preparación de esta reflexión, puedo entender que una persona puede vivir o atravesar dos tipos de quebrantamiento. Pero la diferencia entre los dos radica en la disposición de un corazón. Hay un quebrantamiento que es el genuino, ese que es la transformación de nuestro corazón, ese que nos lleva a la rendición, ese que nos lleva a los pies de Cristo. Y el otro es ese quebrantamiento que es superficial, que es uno que podemos percibir cuando la persona solamente atraviesa ese momento de dolor, pero que está bien lejos del corazón de Dios. Ese que no produce un cambio en nuestra vida. Ese que es solamente por qué Dios me puede dar, o a cambio de puedo hacer las cosas. Uno es el quebrantamiento que te rinde, otro es el que se puede percibir por fuera. Uno es ese que te hace soltarlo todo y decir, Dios toma tú el control, y el otro es ese que sigue buscando excusas a quién echarle la culpa, porque hoy en día nadie quiere tomar la responsabilidad de sus acciones, de sus actos. Uno es el quebrantamiento que quita la venda de tus ojos y te revela tu condición de pecador, y el otro que aún viendo lo que estás padeciendo, aún viendo lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, decides seguir en lo mismo porque es más fácil, es más llevadero. No tenemos que caminar en obediencia, por no tomar esas decisiones que a veces son tan necesarias. El quebrantamiento es un tema que marca mi vida, y antes de esta reflexión me confronta mucho, porque en mi vida yo pude experimentar los dos tipos de quebrantamiento. Aquí muchas personas conocen nuestro testimonio como familia, pero hoy quiero hablarle de lo que yo he percibido en 18 años que llevamos de casados, Martín y yo. Nuestra familia se quebró por un momento.
se rompió. En medio de toda esa situación, yo tuve mis momentos de tristeza. Yo supe lo que fue llegar a mi casa y encontrar una casa vacía, porque eso el fin de semana le tocaba más de los nenes. Vi lo que fue levantarme en las mañanas y ver 2 camas vacías, sentir ese silencio. Y el enemigo siempre me susurraba a la mente que yo había fracasado, que a lo mejor lo que Dios había entregado o lo que había podido tener en mi vida, esa estabilidad de mi vida, ya no estaba. Que yo siempre soñé con tener esa familia, que mis hijos vieran el modelo de la familia, porque yo no lo viví. Y fue bien triste. Pero en ese momento, ustedes podrán percibir que yo tuve un momento de quebrantamiento, pero no. Fue un quebrantamiento superficial, que yo sé que Dios quería un encuentro conmigo, pero yo no se lo permitía. Mi mente, mi visión, yo estaba distraída, estaba enfocada en muchísimas otras cosas que no era lo que Dios demandaba de mí. Pero yo le hacía muchas promesas a Dios y sabía que eran promesas que mi humanidad no era capaz, que no las iba a cumplir. Y así como el faraón, cuando parecía arrepentirse y prometer liberar a los israelitas tras sufrir las plagas, sí, pero sin embargo su arrepentimiento no era uno genuino, ya que siempre se volvía a endurecer su corazón cuando la plaga cesaba. Así estaba yo. Y podremos decir que al final las cosas se arreglaron, que al final estamos juntos, que nos vemos bien, pero no podemos dar por sentado una conclusión sin antes conocer nuestro mar rojo, ese que nos llenó de miedo, ese que nos paralizó, ese que nos detuvo por un momento, y ese fue nuestro divorcio. Pero aquí había una iglesia y recordaba muchos mensajes de texto, muchas personas me encontraban y me decían: estamos orando por ustedes. Había una madre que era la mamá de Matiel, que gemía por nuestra familia. Unos abuelos que siempre estaban orando y siempre nos daban esa palabra. Y yo sé, y hoy estoy convencida que fueron esas oraciones las que hicieron vallado alrededor de nosotros y nos protegieron. Fueron esas oraciones las que nos sostuvieron. Fueron esas oraciones que aún nosotros detenidos en el Mar Rojo pudo abrirlo. Nosotros pudimos pasar, y cuando pasamos al otro lado, nosotros pudimos pensar que todo estaba bien, que había llegado nuestro momento, que habíamos pasado el Mar Rojo, que el faraón no podía detenernos. Fue cuando nuestros planes estaban marchando de maravilla. Fue cuando económicamente no nos hacía falta nada. Fue cuando compramos nuestra casa, cuando teníamos salud. Sí, porque en nuestra ignorancia nosotros pensábamos que todas estas cosas estaban sucediendo por nosotros, porque nosotros teníamos el poder de todo, porque nosotros íbamos a llegar sin ayuda de nadie. Pero en muchas ocasiones nosotros tenemos actitudes y sentimientos que estaban bien fuera del orden de Dios. Y así como el pueblo de Israel, fuimos tercos y tuvimos que pasar por el desierto, porque después del Mar Rojo tuvimos que pasar por un desierto. Fue ese momento que Dios comenzó a trabajar con nuestro corazón. Fue cuando llegó la ansiedad, fue cuando llegó la depresión, fue cuando nuestras acciones desencadenaban una reacción en nuestro espíritu diferente. La vergüenza nos llevó a una crisis. Y así pasa cuando no sabemos quiénes somos. Cuando perdemos la identidad y buscamos identidad en el amigo, buscamos ese consejo en una persona que está bien, que no nos quiere lo mejor para nosotros. Pero teníamos que buscábamos esa aceptación y buscamos paz. Ahí
llegó un quebrantamiento genuino en nuestra vida. Hermano, lo que Dios habita en tu vida, Él lo utiliza para transformarte. Él lo utiliza para sus propósitos, no para el de uno, es para su propósito. A veces Dios permite que lleguemos a un punto donde no tenemos control, para que podamos entender que dependemos completamente de Él. Y llegó nuestro día. Ese que dijimos no podemos seguir solos, que no son nuestras fuerzas, que no podíamos seguir tapando lo que realmente necesitábamos, que teníamos que llenar ese vacío que nos quebraba, pero no de la misma manera de la que estamos acostumbrados, que teníamos que accionar porque si no, nos íbamos a romper de nuevo, íbamos a morir literalmente en el desierto. ¿Cuántos conocen que entre Egipto y Canaán, que es la tierra prometida, hay un desierto de por medio? Y eso no es casualidad. Cuando tenemos que recordar de dónde Dios nos saca, nos permite atravesar por ese desierto para llegar a la tierra prometida. Y a veces es por terquedad, pero a veces que Dios utiliza ese desierto para moldearnos, para confrontarnos, para sacarlo de nuestra mejor versión. Yo no sé cuándo se encuentran hoy en ese desierto. ¿Cuántos piensan en rendirse porque no ven ni la sombra de la palabra que Dios dijo en su vida, de las cosas que Dios les prometió? Pero les tengo una noticia. Si Dios te sacó de Egipto, si Dios te libró de la muerte, si Dios te libró de la enfermedad, yo no sé de qué Dios te pudo haber liberado en tu vida, pero no creas que Dios te va a dejar morir en el desierto, porque no va a ser así. Él va a usar el desierto para quebrarte, para romper eso que no le gusta de ti ni de mí. Porque cuando Él te lleve a Canaán, cuando Él cumpla la promesa, cuando veas la palabra de Dios cumplida en tu vida, no puedes seguir siendo igual. No podemos seguir pensando igual. Nuestras acciones no pueden ser las mismas, porque para eso es el desierto, para transformarnos. Hermano, yo no sé si has estado atravesando un quebrantamiento, yo no sé qué sientes hoy, pero este no es el fin de tu historia. Es solo el principio de un nuevo capítulo que Dios quiere escribir en tu vida. Cuando todo parece desmoronarse, cuando sientes que no puedes más, recuerda que es en esos momentos de fragilidad donde Dios se acerca de una manera especial. Dios no se va de vacaciones, Dios está ahí. Aunque a veces en nuestra humanidad no lo entendamos, no lo reconozcamos, aunque a veces no lo sintamos, Él está. Él no nos abandona, al contrario. Él nos toma en sus manos, nos restaura como el alfarero. Cada lágrima, cada herida, cada tristeza está siendo usada por Él para que seas transformado, para capacitarte, para hacerte aún más fuerte, más sabio, más cercano a su corazón. Quizás hoy no entiendes el por qué estás atravesando esto, pero puedo asegurarte que en cada momento de quebrantamiento Dios está obrando algo especial en ti. Hoy te animo a no rendirte, a seguir confiando. Aunque el camino sea difícil, por el mismo Dios que permite el quebrantamiento, es el mismo Dios que te levanta, te sana, te guía hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Recuerda, el quebrantamiento no es el final, es el principio de la restauración que solo Dios puede dar. Él está cerca de ti y de mí más que nunca. Solo tenemos que soltar el control, reconocer que solo Dios puede darnos esa paz que tanto necesitamos y que solo Él puede dirigirnos a la tierra prometida. No hay nadie más. Para terminar, en mi casa hubo un quebrantamiento. Hoy puedo decir que en mi casa hay restauración. Esos momentos de dolor que parecían no tener salida, pero la gloria de Dios, Él trajo restauración donde había ruinas, Él sanó corazones heridos, Él renovó nuestras vidas. Hoy puedo decir con certeza que Dios transforma el quebrantamiento en victoria y el dolor en propósito. Él es
fiel para cumplir su promesa. Siempre Él es fiel. Y los dejo con Joel 2:25-26. Y es una promesa que Él nos da. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Porque Dios permite todas estas cosas, pero al final la victoria no la va a valer. Hasta aquí mi parte, que el Señor bendiga.